buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Depende del horario que nos esté viendo en este Versus. Parece que estoy solita, pero no. Aquí me están acompañando Dani Barragán, Adriana Buentello, que ya regresó de sus vacaciones. Te extrañamos, Adri, la semana pasada. Gracias. ¿Descansaste? Sí. Ay, se te ven hasta los ojitos más toda contentas. quemada, ¿eh? Bronceado. Bronceado perfecto. Bronceado perfecto. Mebe Yamel, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Depende, porque también nos ven de madrugada, Lina. Sí, así que buenas días. No, es que no hay un horario. Sí, no. Hola. Buenas. Buenas Hola a todos. Y Dani Barragán y compañía, que cada vez va creciendo. Sí, ya estos siguientes 3 meses vamos a ir así, poc. Ay, no, pero gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí. No, con nosotras. yo feliz. Feliz. Pues vamos a arrancar con el versus que tenemos el día de hoy, porque pues sí, las protestas que han surgido en torno a la reforma al Poder Judicial han cobrado bastante fuerza. Incluso este martes amanecemos con la noticia, martes 3 de septiembre, amanecemos con la noticia que tomaron las entradas, los accesos a la Cámara de Diputados, los trabajadores del Poder Judicial para que no pudieran sesionar. ¿Cuáles son estas protestas? ¿De dónde vienen? También varios universitarios de la Facultad de Derecho, de otras universidades públicas y privadas se están sumando a apoyar al Poder Judicial, y surge también otro movimiento por parte de otros estudiantes, no específicamente de Derecho, sino de otras licenciaturas, que dicen: nosotros sí apoyamos esta reforma al Poder Judicial. ¿Qué es lo que está pasando aquí en México? La semana pasada les comentábamos que es un tema que vamos a seguir abordando porque nos da para mucho de qué hablar, así que quédese con nosotras en este versus que tenemos este martes 3 de septiembre, trabajadores del Poder Judicial versus la reforma al Poder Judicial. Arrancamos con este versus y déjenos sus comentarios acá abajo. Ya sabes, estamos siempre muy atentas a todo lo que están escribiendo. No te vi la semana pasada en los comentarios, Alina. No, entré demasiado tarde. Te vi a ti, te saludé y no ¿Y te ignoré? importó. Ya me fui a dormir. Ignorada Me fui a dormir, perdónenme. Pero ahí estuve en el chat, claro. Por la versus Alina. Versus olvídalo. Pelea. Fight. No, pero sí estaban preguntando mucho por Adriana, que dónde estaba. Aquí está ya con nosotras en este versus, así que vamos a iniciar contigo, Adri. Déjenos su me gusta en esta transmisión y también suscríbase al canal de Estudio Ben, donde va a encontrar mucho contenido, pues de distintos temas, distintos análisis. Aquí usted va a tener toda la información como a usted le gusta. Y ahora sí, arrancamos con este versus. Vamos a arrancar contigo, Adri, ya que no estuviste la semana pasada. Te toca empezar. Te castigo. Y cuéntanos también desde el lado de los trabajadores del Poder Judicial, ¿cómo has visto esta organización que han realizado? ¿Cómo se han organizado dentro de estas esferas para tratar de aplazar esta reforma al Poder Judicial y en específico esta discusión que tendríamos que haber visto hoy? No, al momento que estamos grabando son las 12:15, tuvieron que dar una sede alterna, sin embargo, pues la información sigue fluyendo. Creo que estamos en un momento muy interesante porque hay una confrontación que creo que puede agravarse aún más, y creo que la parte positiva es que sí estamos viendo que tanto la parte del gobierno, el Congreso, ahora el nuevo Congreso está simbrando pues al Poder Judicial. Quiero diferenciar también lo que son los trabajadores, incluso los estudiantes de las esferas. Pero en esta parte, incluso los trabajadores me parece que también no han abonado a poder tener un mejor escenario, digamos, dentro de esta discusión. Estos bloqueos que vimos en la mañana, incluso pues también con lujo de violencia, en algunos casos los empujones, los jaloneos, algunos reporteros decían que hasta algunos tenían las manos ensangrentadas. Bueno, las imágenes yo no las vi, son reportes de algunos de los medios o de los reporteros, pero me parece que está abonando más incluso a la causa del presidente, porque es una especie de darle la razón a el presidente a estas causas, que aunque urge una reforma judicial, sabemos que hay muchas cosas que se le tienen que mejorar, además, para que un costo político de una reforma mal hecha no vaya sobre la Cuarta Transformación. Pero en este proceso, creo que los que quedan peor son los trabajadores, y que
la figura fundamental en este caso es Norma Piña, que tenía que haber renunciado en el primer momento en el que se supo esta reunión de Alito con ella y con de la casa o con estos personajes también del tribunal electoral. Creo que ahí ese es el momento clave en la que tuvo que haber definitivamente renunciado para no afectar más a un poder que debe de ser autónomo y que ciertamente creo que hay pues muchos elementos que nos dicen que esta reforma no es lo más adecuado y que también pone en riesgo esa autonomía, que tampoco es que el Poder Judicial haya sido autónomo, pero esta reforma tampoco abona eso. Entonces, los trabajadores creo que son los que quedan mucho más, confrontados incluso con la propia población, con el pueblo que votó esta reforma. Yo aquí quiero destacar en el caso de los estudiantes que se manifestaron el domingo y que además, tristemente, bueno, hubo muchas movilizaciones y que se opacaron otras, como el caso de las 40 horas, pero que los estudiantes también tienen que buscar que sus voceros no estén alineados con ciertos poderes. Yo aquí destaco, en el caso, porque ustedes saben que trabajé y de hecho fui una de las integrantes fundadoras de Mexicanos contra la Corrupción. Conozco cómo se fundó y uno de los voceros de este movimiento estudiantil es José Mario de la Garza, quien además ya está en la Magdalena Mixhuca, en la sede alterna, ¿no? Ya convocando justamente a esa movilización estudiantil. Pero junto con Miguel Mesa, que ustedes lo conocen ya ahora cercano a Movimiento Ciudadano, pero formó parte de este despacho de litigio estratégico que en su momento fundó con Mexicanos contra la Corrupción, que se llama DILE. Ahora, no sé en qué momento se hayan separado o hayan tenido, digamos, una visión alternativa de este proyecto, pero era el brazo armado legal de Mexicanos contra la Corrupción. Estos dos personajes, José Mario de la Garza y Miguel Mesa, ahora cercano a Movimiento Ciudadano, pues llevaron a cabo estos amparos y buscaron esta suspensión en contra de que Ulises Lara fuera el fiscal suplente de la Ciudad de México. Ahora, en su perfil, José Mario de la Garza se define como pues miembro del movimiento generacional, bueno, del 24, y que está encabezando estas movilizaciones, ¿no? Y que dice que son un movimiento apartidista. Pues un personaje que está vinculado a Claudio X González justo a través de este tipo de organizaciones de litigio estratégico. Pero además, su papá es José Mario de la Garza Marroquín, que es, según un medio alternativo en San Luis Potosí, el asesor prime del Ayuntamiento de San Luis Potosí, que encabeza el priista Enrique Galindo Ceballos, y que además en 2022 exhibió este medio como ese gobierno se comprometió a entregarle 4.350.000 pesos a este abogado, José Mario de la Garza, con motivo de una asesoría cuando el ayuntamiento tiene todo un equipo, ¿no?, de asesores jurídicos en el que trabajan 24 personas y que erogan más de 512,000 pesos. Entonces, bueno, además de que se le ha vinculado precisamente al papá de uno de estos líderes estudiantiles, evidentemente con el PRI, pero también con otro gobierno municipal allá que encabezó Victoria Labastida Aguirre entre 2009 y 2012. Es decir, pues así como que sean apartidistas, creo que no es necesariamente la descripción que daríamos, y que los estudiantes tienen que ser escuchados, pero que también tienen que ver quiénes los están representando. Yo pongo nada más de uno de los personajes a los que escuché en los medios y dije, ¿quién es? Vamos a buscar. Sí, es parte también de lo que hemos visto, ¿no? En la marcha, por ejemplo, del domingo, que vimos a estos personajes políticos, Xochitl Gálvez también ahí siendo parte de esta marcha, Javier Lozano y distintos panistas ahí acompañando, Margarita Zavala, a los estudiantes de la Facultad de Derecho. Pues, sí, estudiantes, pero pues también hay que tener esa conciencia, ¿no? De quiénes Yo están no sabía que acompañando. Margarita daba clases. En la Facultad de Derecho. Imagínense una clase con Margarita. No, si es que va. El reto. Si es que va a dar El clases. reto de entenderle. O sea, imagínate, ¿no? Margarita hablando de la Constitución y tú no sabes si quiere hablar del coral blanco o de la Constitución. Sí, así. Estás como Sí. descifrando.
Pero bueno, una parte también de lo que vemos es justo un discurso que dio Norma Lucía Piña Hernández diciendo también que no sabía todo lo que se iba a desatar después de que no aprobó la reforma y los cambios que había para que la Guardia Nacional pasara a la Sedena. Eso también nos hace pensar mucho en que no es un capricho del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Esta reforma al Poder Judicial, que estamos hablando también de toda una serie de impulsos que ha visto la sociedad por que la reforma al Poder Judicial se convierta en una realidad para que tengan acceso a la justicia. Entonces, desde este punto de vista, ¿de quién es esta lucha también, Alina, ¿no? ¿Quiénes son las personas que han estado impulsando esta idea de querer acceder a la justicia? Pues yo creo que durante los últimos meses ha quedado pues muy descubierta esta alianza de quienes estaban inmiscuidos a fondo con el Poder Judicial y qué representaba realmente el Poder Judicial en este país, ¿no? Yo creo que habíamos tenido muchos casos que nos daban rutas, pero que no se lograba sentar dentro del sentido común, que era una cuestión más generalizada que realmente excepciones durante las últimas décadas. Podemos rastrear muchos ejemplos, pero yo creo que uno de los más claros ha sido cómo operó, por ejemplo, ¿no? Y que es algo que es sistemático en toda la región, cómo operaron en contra de Andrés Manuel López Obrador siendo jefe de gobierno para intentar desaforarlo, para evitar que llegara a la presidencia. Después hemos visto el actuar del Poder Judicial, sea liberando delincuentes de diferentes latitudes, dimensiones, características, sirviendo a los intereses de los grandes oligarcas. Ya hemos hablado mucho de Salinas Pliego, hemos visto una tras otra, pero yo creo que durante los últimos meses, sobre todo, que ha estado ya en una discusión abierta a nivel nacional, hemos visto, o sea, incluso en el tema de las grandes reformas que se estaban planteando y por las cuales creo que la población terminó también votando por un proyecto como el de la Cuarta Transformación, que era la reforma de la industria eléctrica, pues ver una resolución, yo lo insisto todo el tiempo porque me parece descabellado el descaro con el que han venido operando y a favor de quién, cuando en esta resolución dice la Suprema Corte de Justicia, palabras más, palabras menos, como que el Estado tiene que permitir la libre competencia. En resumen, alguien quiere pensar en los pobres empresarios y echa para atrás, ¿no?, la reforma a la industria eléctrica con una argumentación profundamente neoliberal, importándole un bledo las y los mexicanos y si tienen acceso o no a servicios tan básicos como la electricidad, ¿no? Entonces, después de ver toda esta maquinaria, empezamos a ver cómo se articulan en función de sus respuestas durante estos meses, sean los grandes oligarcas a través de comunicados de las grandes patronales, ¿no?, de este país, que no ponen su nombre y es algo que le reclama el presidente López Obrador, de no se escondan detrás de membretes. Es más fácil decir el Consejo Coordinador Empresarial que decir Carlos Slim, Salinas Pliego, Germán Larrea, que además en estas contradicciones que ya son tan evidentes, de aun cuando se enriquecen el doble, el triple y no les tocan un pelo en muchas cosas, aún así no están dispuestos a dejar el Poder Judicial en manos, así sea mínima la elección de jueces y ministros, etcétera, etcétera, en manos del pueblo. También vimos el descaro de Estados Unidos al intervenir. Es la segunda vez también que se pronuncia el embajador Ken Salazar. El otro fue justo la reforma a la industria eléctrica. Estados Unidos dice, quítate porque pues no lo están haciendo bien, entonces yo tengo que salir al quite, y vemos obviamente que hay una articulación en la praxis, en el discurso por parte de panistas, priistas, pues perredistas ya no tanto, ¿no? Ya no es que no quieran, sino que ya no existen, con todos estos personajes que salen en nombre del estudiantado a manifestarse. Entonces vemos cómo esos tentáculos del Poder Judicial tocaban intereses medulares por absolutamente todas partes, ¿no? Sea para meter los amparos del litigio estratégico de Mexicanos contra la corrupción, sea para descongelar cuentas de la esposa del Chapo, sea para liberar a inmiscuidos en el caso Ayotzinapa, sea para lo que sea, el Poder Judicial había sido una piedra medular en en violentar los derechos y el acceso a justicia del 99% en este país. Entonces, lo que estamos viendo ahora es un Poder Judicial que en nombre de la clase trabajadora, que ya hemos hablado aquí también también del nepotismo que hay dentro de esa clase trabajadora del Poder Judicial, que van
desde 3 familiares hasta 76, ¿no? Que imagínense tener 76 familiares en el Poder Judicial, es una cosa absurda, ¿no? Y grosera, y que hoy dicen nos vamos a paro, y yo creo que no hay una gran diferencia, ¿no? Entre la gente que está acostumbrada a juicios eternos, a estar presos durante años sin una sentencia, y la gente dice, pues efectivamente, nos demuestran que no los necesitamos, que necesitamos cambiar eso, y terminan legitimando una reforma al Poder Judicial que al parecer se votará en las próximas, no sé, 72 horas, quién da más, quién da menos, aún con las cientos de reservas que ha decidido poner fundamentalmente el PAN. Y cerraría diciendo que va a ser fundamental también esa movilización popular a las afueras del Congreso para que se pueda aprobar, porque nunca falta el legislador que se le ocurrió ir al baño a la hora de la votación, que se quedó dormido, ¿no? Se enfermó. Esas ausencias que cuestan muchos millones Empieza seguramente. A hablar de la necesidad de equilibrio. Exactamente, que le sale, ¿no? Entonces el juarista que lleva adentro, y entonces no, porque pues hay que tener, no hay que ser unos vulgaris ambiciosos, ¿no? Entonces los confundidos. Entonces la movilización popular, que veo que ya jóvenes a favor de la reforma al Poder Judicial se estarán movilizando el día jueves a partir de las 12 del día en la Suprema Corte de Justicia, pero en general creo que estar a las afueras del Congreso va a ser vital en los próximos días. Estas movilizaciones, Dani, son importantes también porque veíamos el fin de semana pasado todas estas protestas que había por parte de los estudiantes de la Facultad de Derecho y que también ya se habían estado haciendo la semana pasada, ¿no? Pero que ahora se suma a otro lado que dice, o sea, ustedes están a favor del Poder Judicial, así como está bien, qué bueno, pero también hay ciertos jóvenes que estamos intentando explicar de qué va esta reforma al Poder Judicial y tener también este cambio que tanto se ha anhelado, ¿no? ¿Cómo está esta postura de los jóvenes que ahora toman también las calles y que siguen hablando sobre la reforma al Poder Judicial? Porque es un tema que no nada más se quedó en una élite, sino que ya está permeando a distintos sectores. Sí, son dos bloques distintos de estudiantes los que están protestando y me parece siempre necesario hablar de todas estas diferencias, ¿no? Por un lado, los que salen primero serían los estudiantes de las escuelas de Derecho y que llamó mucho la atención porque incendió mucho el que salieran los de la Facultad de Derecho de la UNAM, porque aparte en los titulares era la UNAM se levanta en contra de la reforma al Poder Judicial, cuando no, o sea, y lo hemos venido platicando en los espacios, los momentos en los que al menos yo pude acompañar movimientos estudiantiles, de lo que siempre he tenido noción, es que la Facultad de Derecho siempre se cosía aparte, siempre ha sido un punto y aparte, y no solamente en lo que me tocó a mí, que fue 132 y previo al 132, o sea, siempre hay como hay un testimonio de alguien que te cuenta, la Facultad de Derecho siempre rema contracorriente a lo general de la Universidad Nacional, ¿no? O sea, por eso es importante hacer como no generalizar en ese punto, porque no es la UNAM en contra de la reforma al Poder Judicial, sino que es una facultad en la que se concentran más ingredientes. Por ejemplo, la influencia que podía tener un instituto de investigaciones jurídicas que está tomado por grupos políticos. Sí está también un grupo político identificado con la izquierda, incluso que se llegó a identificar con el López Obradorismo, que es el de se me fue su nombre. Ackerman, el de Ackerman, junto con su compañera que fue funcionaria del presidente López Obrador, Irma Eréndira Sandoval. Pero está un grupo todavía más poderoso porque es el que ha estado en muchísimas más esferas políticas, que es el de los Lorenzo Córdoba, los Diego Valadez, o sea, y muchos más personajes que a lo mejor no tienen un protagonismo tan grande, pero que tienen una influencia bárbara y que llevan en el Instituto de Investigaciones Jurídicas muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, claro que hay una influencia ahí que se ha dejado ver, no solamente en este caso de la discusión de la reforma al Poder Judicial, sino cada que es necesario activarse y reaccionar contra algo que no les conviene, ahí siempre está el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Entonces, eso es un ingrediente que hay que sumarle a esas movilizaciones de los estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM. Eso, aunque tenga más palabras, hay que decirlo siempre así, los estudiantes de la Facultad de Derecho. Entonces, claro que también para la oposición viene a ser pues la maravilla el hecho de que estudiantes vengan a movilizarse, porque
pues ya no es necesario que la cara de tu lucha sea Xóchitl Gálvez, ya no es necesario poner a Javier Lozano Alarcón, si no tienes a los jovencitos de la Escuela Libre de Derecho, que ya Calderón muy emocionado, el cobarde, diciendo, ¡ay, la Libre de Derecho! Pues venga a cuerpar las protestas, ¿no? Se siente muy cómodo desde España, aplaudiendo, o Margarita Zavala tocando el claxon. Vayan a cuerpar, pero o sea, también si venimos de una elección en las que ellos venían ocultando que son no el PRI, curul como Ricardo Anaya. exacto, o sea, como vienen de una elección en la que vienen ocultando que son el PRI, que son el PAN, pues obviamente también en estas manifestaciones no quieren manchar con esos, con los colores de su partido, entonces meten ahí a los muchachos a las protestas y pues claro que se sienten muy rejuvenecidos también ellos con el poder de los estudiantes, que casualmente también me da entre el coraje y risa que digan, los estudiantes nunca están del lado incorrecto de la historia, cuando sus medios de comunicación siempre han ridiculizado y han menospreciado las luchas estudiantiles, ¿no? Salvo ahorita, que ya les conviene, salvo ahorita, que son también muchas universidades privadas, ahora sí conviene ponerlas en portada, ¿no? Entonces, ahí está parte de lo que tenemos en ese bloque, de los primeros que se manifiestan, que tienen claro ese mérito, tampoco hay que hacerlo menos. Fue una manifestación muy nutrida, la del domingo, ahí están las fotos de los 4 carriles de Reforma, también hay que decirlo, pero está la otra parte, ¿no? Que también son las universidades, la UNAM, el POLI, la UAM, que siempre se han caracterizado por también estar en ciertos episodios de la vida política en las calles, que saben cómo protestar, que saben que no basta con marchar del Ángel al Senado, sino acuerpar más batallas, que ya empiezan a decir, bueno, también nosotros tenemos voz en esto, no la UNAM no es la Facultad de Derecho, también son ciencias políticas, son las FES, esto y aquello, sobre todo la frescura que le da, siempre lo va a decir, la Universidad Autónoma Metropolitana, las UAM siempre se rifan muchísimo en los movimientos estudiantiles, el Politécnico también, entonces viene la otra, ¿no? Creo que conviene mucho que sean las y los jóvenes los que también estén tomando estas batallas, justo para también decir, a ver, no solamente es Morena y no solamente es el presidente López Obrador, no solamente es un plan C, o sea, incluso el grueso de los jóvenes están apenas cumpliendo 18 años, quizás muchos de los que se van a manifestar ni siquiera pudieron votar en esta elección, pero eso no quita que también sean víctimas de un sistema de justicia injusto, ¿no? Entonces es muy, muy buena noticia que jóvenes de ambos bandos se estén movilizando. Eso sí, yo ahí ya 100% en términos personales no me vería nunca compartiendo una marcha o una movilización con alguien como esos personajes. No siempre creo que el lado correcto es del lado contrario a donde estén ese grupo, pero cada quien, este país es libre y ahí está. De verdad fue una movilización muy, muy nutrida la del domingo, tienen músculo, pero pues viene también la otra parte. Pero gran parte también de lo que busca la oposición, Meme, es justo pensar, llegar a esta idea de decir, nos están censurando, ¿no? No nos dejan hablar, no nos dejan opinar, todo lo que hemos visto a través de medios de comunicación, todos los cambios que ha habido, o sea, todo lo que ya incluso platicábamos la semana pasada con los medios de comunicación que intentan hacer cambios, los mensajes que quedan ahí muy en el aire de quizás me están censurando, quizás no, y que no salgan tampoco a decirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo también han intentado del lado de la oposición crear esta idea de las calles las vamos a seguir tomando a pesar de que no quieren que estemos en la calle alzando la voz, ¿no? O sea, están tratando también de decir, nos detienen con las protestas, intentan, por ejemplo, hoy en la Cámara de Diputados decían, ¿por qué no hablan de todas la policía que llegó a tratar de inhibir a los manifestantes y a los trabajadores del Poder Judicial? Entonces son todos estos elementos que si los sumas van generando también esta idea, ¿no?, de la oposición. Bueno, yo no sé qué censura, si hasta venden opiniones.
no voy a lo que se hizo público el día de ayer, digo, Qué con todo respeto, pero hasta Lady Chanel, digo, Lourdes Mendoza, como siempre, siendo fiel a su estigma, lamentablemente, sigue vendiendo su trabajo. Ahora se publica esta conversación que tiene con una ministra de la Suprema Corte, Margarita Ríos Farjat, en la que le pide el visto bueno de una columna que va a publicar el día miércoles. Yo no sé, cuando dicen es que nos están censurando, es que no quieren que hablemos. Bueno, es que lamentablemente siguen sin entender que la proporción de las voces a las que ellos recurren son menores a las proporciones de las voces que exigen modificaciones al Poder Judicial, ¿no? Me parece muy importante hacer un énfasis en esto. Si usted no lo vio en casa, si no se enteraron lo que pasó, ahí les estarán pasando la imagen, básicamente, de la conversación de Lourdes Mendoza y la ministra Ríos Farjat, donde le manda primero esta columna, se la manda en la mañana, a las 9:30 de la mañana, le manda esta columna que es sobre la manifestación de estudiantes. La ministra le contesta que fue un muy buen Además, espacio. una muy mala columna. Pésima parte, Sí, o sea, muy mala, pero bueno. ¿Cuándo ha sido buena? Exacto, ¿cuándo ha sido buena Lourdes Mendoza? Para empezar. Exacto. Ni siquiera vale las bolsas Chanel. Qué mala inversión, pero bueno, mal gasto, por cierto. Entonces, le contesta horas después, porque fue horas después, le contesta Ríos Farjat y le dice que un muy buen espacio y que muchas gracias por compartir, que no sé qué. Y vaya, esto ocurre a las 12:31, le contesta Lourdes Mendoza y le dice a la ministra, este miércoles saco una nueva columna, se la voy a mandar en la noche para que me dé el VO, ¿no? El visto bueno. Y 3 minutos después contesta la ministra Ríos Farjat, y es muy importante, por eso hago énfasis en los minutos, contesta Ríos Farjat que estaría bueno tener una reunión con sus amigos del Financiero, puntos suspensivos. Y hago énfasis en esto porque la respuesta de Ríos Farjat es justificar la conversación, aceptar que existe, pero que ahora todos nosotros le estamos dando una interpretación que Lavarse no tuvo. las manos bien padre. Exacto, pero es que no tiene sentido, porque en la lógica de Ríos Farjat dice en su justificación que ella no había leído, ¿no? O sea, que le contestó sin leer y que eso de la reunión era por si les interesaba a los del Financiero hacer un programa o responder algún tipo de preguntas que pudieran tener de la reforma judicial. No, a ver, creo que todas las que hemos estado aquí, que estamos en esta mesa, e incluso muchos de los que nos ven, cuando van a preguntar o cuando alguien te ofrece, incluso, ya sabes que no te gustaría, tengo este tema, vi que publicaste esto, igual y los podemos Tengo ver un para dato. responderte preguntas, Sí, o o sea, tengo un dato. Lo dices, ¿no? Eso no se dijo en la conversación. Eso se habló de una reunión. Y además que salga Ríos Farjat a decir que ella no había visto el visto bueno, perdón, le contestaste 3 minutos después. O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, pongo este ejemplo sobre la mesa porque es muy lamentable que quieran seguirle dando a tole con el dedo al mundo entero. Justificar lo que es injustificable. Ríos Farjat fue una ministra propuesta por Andrés Manuel López Obrador, fue votada por el Senado y es ministra de la Suprema Corte, pero ella trabajó en el SAT. Entonces, hay un peso sobre ella, sobre también Carranca, que es el de la traición al proyecto original. Ahorita que le preguntaba justo a Lina, dice Norma Piña que es por lo de la reforma a la Guardia Nacional. Eso no es cierto. El presidente se había resistido porque él mismo dijo que su intento para reformar al Poder Judicial era poniendo a personas nuevas que llegaran con ideales distintos, a ellos modificar las cosas dentro del Poder Judicial. Y lamentablemente se dio cuenta de 5 propuestas, solamente una actuó de manera congruente, al menos con el tema de los sueldos, al menos con el tema de los privilegios, de los fideicomisos, que fue Lenia Batres, y es la última. Pero todos los demás se quedaron callados, todos los demás se descafeinaron, todos los demás en algunas cosas sí, en otras cosas no. Entonces, por supuesto que no podemos hablar de que funcionó la estrategia del presidente, que es después, vaya, este es el antes y luego vienen todas las negativas, las reformas, los amparos, etcétera, que es ya como de pues no me dejaron otra opción, en esto estamos. Y querer decir que el presidente no, o sea, o que la opinión de oficialista que le han llamado los quiere censurar, que el gobierno, que el partido, que la mayoría, ¿dónde? A ver, el mismo día que fue del último informe de Andrés Manuel López Obrador, ellos hicieron su marcha y no estaba tan lejos. O sea, estamos hablando que fue del Zócalo al Ángel. Están a minutos caminando.
Por supuesto que no hubo censura ni represión, ni hubo absolutamente nada. Pudieron hacer lo que quisieron. Y no van solamente con esta. ¿Cuántos días llevan en paro? ¿Cuántas marchas van? O sea, creo que lo bueno de todo esto es que salgan y que se manifiesten. El error es querer monopolizar y decir estudiantes, todos los estudiantes. Decir trabajadores, todos los trabajadores. No es cierto. Hay trabajadores al interior del Poder Judicial que no están de acuerdo con las protestas, que no están de acuerdo con el paro. Hay trabajadores al interior del Poder Judicial que saben muy bien lo que significa esta reforma para ellos, que quizás es el desbloqueo para que ellos puedan avanzar mientras en este momento el prácticamente certificado de nacimiento es tu obstáculo, porque si no eres familiar de alguien que ya trabaja ahí, entonces prácticamente no tienes manera de escalar dentro del Poder Judicial. Entonces, existe una oposición. Imagínense si fueran todos los trabajadores del Poder Judicial. Las calles estarían rebasadas. Eso no está pasando. Imagínense que fueran todos los estudiantes. Estarían rebasadas. La carrera de Derecho es una de las carreras más saturadas y es de las carreras más demandadas. No están todos los estudiantes de Derecho y no tampoco están todos los trabajadores. Entonces, dejen de estigmatizar o dejen de decir, dejen de ponerse como tapete y decir, es que me están censurando, es que no, son minoría. Acepten su realidad. Y con estas minorías siguen movilizando, Adriana, ¿no? Porque en realidad, o sea, están moviendo a los trabajadores, están moviendo a los estudiantes, están llegando ya a ciertos sectores que no habíamos visto que salieran a las calles, ¿no? O sea, como normalmente la izquierda salía y tomaba las calles, las protestas, o sea, normalmente veíamos el movimiento de López Obrador llegar a protestar por distintos puntos, y así es también como logran conquistar distintos terrenos, ¿no? También tomando las calles, también saliendo a dar a conocer su opinión. Ahora están tratando de emular esa práctica que se realizó con López Obrador, pero qué tan fortalecidos están, porque al final de cuentas siguen movilizando y, por ejemplo, hoy paralizaron, ¿no?, la Cámara de Diputados. ¿Qué tanto sí pueden llegar a mover y qué tanto no dentro de estas esferas en las cuales se encuentran, que ya vimos que están por todos lados? Ya Dani también hacía este énfasis en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, ¿no?, de la UNAM. O sea, cómo también estos personajes movilizan dentro de la Facultad de Derecho, y al final ahí vemos cómo siguen tocando a cierta élite. Creo que en primera no todo es homogéneo, y en segunda, esto es interesante de lo que tú mencionas de la movilización ahora de estos estudiantes, pero también ahora de estructuras más conservadoras. Yo justamente el domingo, yo como casi nadie, de hecho no me encontré a nadie, fui por lo menos la única que voy a decir, yo conocía a mí misma en esta cobertura de la marcha por las 40 horas. Prácticamente, o sea, había muchos trabajadores, pero no había cobertura mediática de ningún lado. Y Susana Prieto Terrazas, la diputada que propuso esta reforma, decía, es que es increíble que ahora ya hasta la derecha se está movilizando. O sea, la izquierda no se está movilizando. Sí hubo, digamos, estuvo nutrido la movilización o la marcha por las 40 horas, pero obviamente, pues, con un evento en el Zócalo y luego con el tema de la reforma o los estudiantes, pues estuvo muy opacado. Entonces, esto que mencionas es interesante y creo que es digno de que la izquierda también empiece a escuchar más voces, más allá de los que estén asusando, de los que estén encabezando, desde un Enrique Krause que dice, bueno, en el Zócalo engaño, en el Ángel de la Independencia la verdad, y bueno, todos estos personajes que se siguen colgando de movimientos que en este caso me parece que no es una situación homogénea. Me parece que además sí hay que diferenciar las críticas a la reforma al Poder Judicial de manera genuina, las que están señalando incluso la ausencia de reformas a la Fiscalía, que las Fiscalías van a tener un poder tremendo. Yo no me imagino a Gertz Manero, o sea, con esta reforma, el poder que va a tener para que pase todas las carpetas o todo lo que quiera de acusaciones, sin tener la capacidad, ¿no?, como ahora está buscando como justificarse de que no ha avanzado por el tema de la corrupción en el Poder Judicial, cuando sabemos de la incompetencia de la Fiscalía General de la República y otras fiscalías. Y creo que esos elementos sí hay que buscar diferenciarlos en las críticas que hemos estado viendo. Yo coincido sobre todo porque la prensa todavía parece que tiene pues sus intereses muy enquistados en ciertos poderes como el judicial. Y esto que menciona y que recuerda meme del episodio de ayer, que pues yo también me quedé, a ver, vamos a esperar a ver si es cierto, si no es cierto, porque estaba muy interesante el chisme, pero uno no se puede dejar la conversación únicamente, ¿no? La conversación.
Pero hasta ella ya tuvo que salir a decir qué fue lo que pasó con David Páramo, lo confirma, que supuestamente pues no es millennial y se le filtra la fotografía o lo que sea en los estados o en las historias de WhatsApp, o sea, confirma lo que pasó. Ahora, la justificación me parece bastante ridícula, pero sobre todo porque además el periodismo, y que lo pongo también en el centro porque después, además de estos foros, o este foro que hubo con comunicadores que fue impulsado por el presidente, me parece que el papel que está teniendo la prensa va a ser además muy importante, pues porque terminan las conferencias con el presidente López Obrador, y el seguir evidenciando estos personajes como Lourdes Mendoza, sí, conocida como la Lady Chanel, pero ni siquiera tenemos que acudir a los chismes. Su propio trabajo habla por ella. Y yo porque también la venía preparada, porque hay cosas que dan mucha risa, pero son graves, porque son personajes que trafican con la pluma de manera impune y que siguen recibiendo millones, y no solamente de empresas, de gobiernos, de políticos. Hay una columna que escribió ella en el 8 de septiembre de 2021 que se llama Ferrero Chocolates con Sentido Social. Perdón por el comercial, pero es que en la misma columna pues sabemos que de lo más corrompido del periodismo es el periodismo financiero, porque hay muchísimos intereses y el dinero allí, los columnistas y bueno, yo no que les digo de un Carlos Mota también, que en sus propias columnas evidencia los viajes a los que ha sido invitado y que tienes que hablar bien de la empresa, de la farmacéutica, la que te invitó. Bueno, aquí en esta dice, con estas afirmaciones se me fui acercando al mundo Ferrero, compañía que me llevó a su casa en Vera, Italia. O sea, bueno, pues si te llevan de viaje a Italia, pues cómo no vas a hablar en tu columna y vas a titularla Ferrero Chocolates con Sentido Social. Vas y compras unos. Es solamente una muestra, ¿no? Pero está muy normalizado. Te llevan de viaje, una farmacéutica, una empresa o un político te presenta sus propuestas y lo plasmas en la columna. Eso está muy normalizado y creo que sí tenemos que seguir criticando que esto se haga con el poder, ¿no? Bueno, nada más con eso quería cerrar porque creo que reforzar estos temas mediáticos en medio de esta coyuntura, con una reforma que creo que sí tiene que perfeccionarse, que tiene que ser aún trabajada, porque hay un riesgo incluso de que pues una mala reforma, como lo repito, porque me parece sumamente importante, afecta incluso la cuarta transformación y lo que vendrá después. Pero más allá de eso, lo que está simbrando, yo sí creo que recae en una parte importante en los medios de comunicación. Y que, por ejemplo, también en las protestas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, Alina, ha mencionado que no haya desvirtuación de la información, que no se dejen manipular por las personas que están tratando de generar una idea de se va a afectar, ¿no?, sus derechos, y por eso también obviamente cuando dices mi trabajo se va a ver afectado, salgo a las calles y voy a decir y defender lo que tengo con mis uñas y dientes, ¿no? Entonces, ¿cómo también han hecho esta manipulación, si es que tú la ves, por parte de las esferas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por parte del Poder Judicial como tal, para que se movilicen a estas personas y salgan a defender a una élite que todavía no se puede decidir si sí se van a ir a paro o no se van a ir a paro, porque están divididos también dentro del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, las campañas las hemos visto de manera sistemática y durante meses, ¿no? Esto de la reforma al Poder Judicial ha sacudido y ha puesto a prueba el ingenio de quienes están inmiscuidos. A mí me parece maravilloso porque tratan de que alguna idea termine de cuajar y no lo han logrado durante todos estos meses. Al contrario, han asentado, creo yo, que la gente en su sentido común desee cada vez más esta reforma al Poder Judicial. Hemos visto de todo, hemos visto a los grandes medios y no solamente con la reforma al Poder Judicial, hay que volver a insistir, tienen intereses de clase, hay intereses detrás de cada uno de estos personajes, de estas corporaciones mediáticas, de estas derechas, y lo han intentado durante todo el sexenio, pero no entienden que ha habido un cambio, nos guste o no, del 2018 a la fecha, en cómo se concibe el ecosistema mediático en este país, ¿no? Estamos hablando de que durante los 70s, ya ha llegado los 80s, pues era Televisa quien decidía la narrativa, el sentido común, ¿no?, la praxis, todo de Televisa era quien
pues sí, quien decidía absolutamente todo en ese sentido. Después vino TV Azteca y no necesariamente eso repercutió en los intereses o en las narrativas, no es que fuera de izquierda ni mucho menos. Y después se fue un poco democratizando conforme fueron apareciendo nuevas herramientas, que bueno, ahora también estamos en ese debate justamente de a quién sirven plataformas que no son neutrales tampoco, que tergiversan la información, sea X con Elon Musk, sea Mark Zuckerberg, sea etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que también en ese sentido había muchos intereses en el Poder Judicial por parte de todos estos medios de comunicación que veían garantizados sus intereses de manera, ¿no? O sea, como que podían postergar los juicios de si pagar o no pagar impuestos durante décadas, de si podían favorecerles las licitaciones, las concesiones del espectro radioeléctrico. O sea, todo eso fue pasando y era como el pan de cada día, ¿no? En el Poder Judicial. Y ahora lo que está pasando, y sobre todo en los últimos meses, es que es insostenible creer que el Poder Judicial está al servicio de la población, que está pensando en las grandes mayorías, y sobre todo a la llegada de una ministra como Lenia Batres, a quien le han pues declarado la guerra prácticamente, pues ella también se ha encargado de seguir evidenciando como ministra los privilegios económicos, políticos, bueno, al grado de que nos alertó también de lo que estaba pasando hace unos días, que se había aprobado, ¿no? Se había recibido este amparo. Es decir, también está cambiando la correlación de fuerzas a lo interno de la Suprema Corte. No se van a quedar tranquilos. Yo creo que ha habido un proceso bastante rescatable, un proceso pedagógico de qué sí es la reforma al Poder Judicial, y ahí es en donde nosotras también hemos contribuido, ¿no? O sea, sin sonar mamona, pero el trabajo que todas ustedes están haciendo en sus redes, en sus espacios, que la militancia al mismo tiempo, ¿no? Y no digo de un partido, sino de un proceso en múltiples trincheras, logra tener herramientas que no tenía para este ejercicio de debates populares en las plazas, en las universidades, que ahora sí poseen. Entonces, ¿qué se implica la reforma al Poder Judicial? La elección de jueces y ministros, ya vimos cómo van a ser las ternas, no es que el presidente las vaya a poner, hemos visto toda esta necesidad de que haya alguien que califique a la Suprema Corte de Justicia, que no sea la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Y algo que ha estado y que hemos tratado, al menos en los espacios en donde participo, en De Raíz o en las entrevistas, en medios públicos, donde sea, de insistir, es que justamente no se está tocando a la clase trabajadora del Poder Judicial, lo cual no significa que no tengamos que revisar todas estas lógicas de nepotismo, ¿no? Quienes están al frente de un montón de espacios que no están funcionando. Entonces, no es el objetivo quitarle el trabajo, como ellos están insistiendo, o que llegue cualquiera de su casa y hoy quiera ser ministro y quiera ser juez de la Suprema Corte. Eso no está ocurriendo, no son parte de los mitos. Y también insistir, la clase trabajadora del Poder Judicial claramente tiene también intereses cuando vemos que están ligados directamente a sectores de la oligarquía. Lo que estamos pensando y lo que queremos debatir es quiénes ostentan esos espacios en la toma de decisiones del Poder Judicial. Entonces, quienes se sientan interpelados, pues obviamente están haciendo lo que sea, ¿no? Para evitar que se lleve a cabo, sea amparo, sea protesta, cerrar el Congreso. Seguramente irán a las sedes alternas para evitar que se lleve a cabo este debate. Y hay otro sector también, que también hay trabajadores del Poder Judicial que también están saliendo a decir, yo sí quiero la reforma al Poder Judicial. Entonces, bueno, eso será un debate que estaremos viendo, yo insisto, en las próximas horas, porque se veía tan lejano, ¿no? Hablamos tantas veces de lo que podía ocurrir si se llegaba primero, que si el plan C, que si el Congreso, y ahora ya está tan solo unos días, diagonal, o sea, tú dices horas. Esta semana. Yo sí creo que esta semana, sí, así como estoy viendo el panorama, digo, salvo las reservas también las están proponiendo dentro de Morena, ¿no? O sea, para eso se llevaron a cabo los debates. O sea, yo no veo el por qué, digamos, ya hay una discusión, pero también ya hubo foros, ya se abrió el Parlamento, ya se ha rescatado un montón de opiniones. O sea, eso ha pasado por meses, que el debate se quedó en medios de comunicación, ¿no? De si era buena, si era mala, si nos íbamos a ir al infierno y si iba a acabar la propiedad privada, pero lo que estamos viendo en realidad es que sí hubieron foros, sí hubo debate, que también se ha recopilado para proponerlo en la reforma. Entonces, pues yo esperaría también, ¿no? Que pues se dé también pronto, que por eso la gente votó. Estoy viendo en Twitter
que ya hay un nuevo hashtag. ¿Ahora cuál es? Paro nacional total. Ah, ok. En apoyo al paro del Poder Judicial. O sea, de por sí, exclusivo para los trabajadores, ahora ya todo el mundo no vaya a todo trabajar. el mundo no vaya a trabajar. Está llamando Pedro Ferriz. Ya nos vamos, solidaridad, no es cierto. Así como apareció narcopresidente, así está apareciendo ahora un nuevo hashtag paro nacional total, que muy probablemente se va a quedar ahí instalado en los primeros hashtags y en los primeros lugares. Cártel de la Toga también está. Bueno, me aparece a mí también. O sea, Pero es bien peligroso, fíjate, perdón, nada más recuperar que parte de las estrategias que ha hecho la derecha en América Latina durante los últimos 20 años ha sido esto, convocar a paros que se traducen en paros patronales, pero que teniendo como aliados a los medios de comunicación, entonces sí hacen parecer que esos paros sí son nacionales, ¿no? Que lo han hecho en Venezuela, lo han hecho en su momento en contra de las izquierdas en Chile, lo han hecho en Colombia contra Petro, y bueno, ya se habían tardado, pero bueno, la preocupación es que ahora un Elon Musk controlando X de la manera Claro. tan Irresponsable. pero yo diría que está cada vez más intensificando más sus ataques. Sí, porque además también con la no verificación de la información, es que cualquiera puede estar. En los últimos, solamente en Él este año, distribuye la información falsa. solamente en este año lleva más de 50 informaciones compartidas fake news. O sea, y evidentemente a él no le salen, o sea, las publica o no aparece esta verificación, o sea, esta verificación ya no sirve absolutamente de nada. O sea, está de terror todo esto que está pasando y este escenario internacional y como vaya a utilizar aquí en nuestro país la derecha esta herramienta, ¿con qué vínculos con estos personajes? ¿Estás proponiendo que hagamos como en Brasil y saquemos Twitter de México? Adriana Pero Buentello. te voy a decir una cosa, controlando Elon Musk, la mitad de los satélites en el mundo, pues no es que ahora está usando Starlink en Brasil para que pueda la gente utilizar Pero a estos ver, VPNs. sí, o sea, sí, pero acaban de utilizar ese experimento el pasado 2 de junio y no funcionó. No, o sea, todavía lo veo verde. Pues, o sea, el daño del personaje que es maligno y que de verdad sirve a los peores intereses y que está poniendo esa red social para eso es real. Pero siento que aquí en México, o sea, apenas el 2 de junio mantuvieron su hashtag de narcopresidente, narcocandidata, utilizaron medios de comunicación, o sea, establecieron toda esa campaña que costó millones de pesos y el resultado pues es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? O sea, que no tuvo el eco que esperaban, o sea, yo sí creo que hay un asunto de ojo con eso, ojo con Musk, ojo con Twitter, pero siento que ahorita, o sea, es como lo de Lourdes Mendoza, ¿no? O sea, de verdad, Margarita Ríos Farjat, vas a contrarrestar una reforma votada por 36 millones de personas con una columnista del Financiero que tiene columnas como la de compra Ferrero Rocher porque me llevaron a Italia o cuando todavía no puede ni salir del escándalo de las bolsas Chanel que le regaló Emilio Lozoya a Austin. O sea, por ejemplo, lo de Norma Piña. Norma Piña no deja de hablar con Adela Micha. Esa ha sido su estrategia. Y hay un dato que se ha olvidado porque Norma Piña dijo que ella iba a presentar una contrarreforma. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Se la ha pasado platicando de comadre con Adela Micha y ya, o sea, también sí tienen el dinero, tienen estas herramientas, tienen esas redes sociales, pero tenemos que se están acomodando bajo periodistas como Lourdes Mendoza y Adela Micha, cuando, y eso es lo que debería preocupar a los trabajadores del Poder Judicial, que dudo que sean ellos los que estén pagando la colocación de este hashtag en Twitter. Pero, o sea, si a quien estás tú defendiendo, quien es la cabeza de tu poder, te dijo, oye, yo voy a presentar también una propuesta porque pues sí tenemos que defendernos, sí tenemos que ver cómo le hacemos para pues no salir tan mal parados o no sé, y ves que se la está pasando en reuniones o ves que no está haciendo absolutamente nada más que diciendo paro de labores activo, o sea, de que no son ni capaces de parar para solidarizarse de lleno con los trabajadores que sí están decidiendo irse a paro, o sea, sí es una contradicción bárbara, pero lo sigue pintando de cuerpo entero. Yo sí creo entonces que
hay que tener muy, muy enojo a esos personajes, pero creo que ahorita esas estrategias siguen siendo muy absurdas y el resultado es esto, que apenas entra una nueva legislatura y en la primera semana la reforma al Poder Judicial va a ser aprobada, ¿no? Vamos a ir encaminándonos hacia el final y retomo ahí donde menciona Dani, Meme, porque también gran parte de lo que decía Norma Lucía Piña Hernández es que no llegó a un consenso con los demás ministros y que por eso no viene esta contrapropuesta, ¿no? O sea que hay varias personas que sí quieren ir con el voto de los jueces y otras tantas que dicen no, entonces pues mejor no presentamos absolutamente nada, ¿no? Entonces ahí también, ¿qué pasa con la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Porque hay un descontento dentro también, pero por un lado Norma Lucía Piña Hernández termina diciendo la última palabra, termina dictando lo que van a hacer en el Pleno de la Suprema Corte. Los propios ministros y quienes trabajan dentro del Poder Judicial Federal, que no solamente, el Poder Judicial Federal es muy amplio, por eso son tantos trabajadores, dentro del Poder Judicial Federal incluso está la Defensoría Pública, el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, entendiendo la cantidad de trabajadores que existen, de directores de área, supervisores, etcétera, etcétera, creo que deben de ser muy fieles están en un momento en donde deben decidir qué es exactamente lo que quieren. Lamentablemente la opinión pública en ciertos medios, porque no es en general, creo que también hay que dividir la opinión pública. La opinión pública general se expresó en una mayoría en las urnas. No es el total del país, no, pero es la mayoría democrática. La otra opinión pública cree que la República de Twitter es México. Y esa otra opinión pública que cree que la mayoría que la República de Twitter es México es la que está generando ciertas versiones de una reforma que no son ciertas, ¿no? Que es lo que está mucho en el centro de la discusión. Por ejemplo, creo que hay que enfatizar los mitos y realidades sobre la reforma del Poder Judicial. Me parece muy bueno esta infografía que sacan en el Instituto de Información Política de Morena, porque no la he visto en otros medios, que creo que debería ser una primera responsabilidad de cuáles son los hechos. Se guían a veces mucho por lo que dice el presidente, pero no por lo que viene en la ley. En la ley, cuando dicen es que va a desaparecer la carrera judicial, es que hoy ya cualquiera va a poder ser juez, no es cierto. O sea, primero tienes que ser abogado, debes de tener una experiencia, tu título en derecho debe tener al menos 10 años, debes de haber tenido buenas calificaciones, tener experiencia en el área, y esta es la que me parece más importante porque nadie la menciona. No pueden ser funcionarios federales. Eso quiere decir que es una ley en la que, por ejemplo, de haberse aprobado antes, Lenia Batres no habría podido ser ministra de la Suprema Corte y tampoco Ríos Farjata. Ninguna de las dos, porque ambas fueron funcionarias federales. Una en la Consejería Jurídica y la otra en el SAT. Entonces, es una reforma que está diseñada justo para evitar este conflicto de intereses contra el propio Poder Ejecutivo. Solamente me quedo con eso, porque los requisitos son más amplios, las calificaciones que deben de tener, que sí deben ser abogados litigantes, etcétera. O sea, están buscando abogados con experiencia en los trancazos. Básicamente, experiencia en los trancazos, que es el litigar, el defender, este tipo de experiencia, aunque pueden ser incluso los ministros que hoy están sentados, los magistrados que hoy están sentados, o hasta los jueces que hoy están sentados en sus cargos. Dentro de estos requisitos no se menciona. O sea, estamos viendo la opinión pública y no mencionan que no pueden ser funcionarios federales, que para mí es uno de los requisitos más importantes, porque ahí es donde separas por completo, dentro de la propia dinámica de la reforma, separas por completo el Poder Ejecutivo del Poder Judicial, que en este momento no está separado. Perdón, pero no es así. Y por supuesto que no es una única reforma y no debe de ser una única reforma. Con esta reforma no se van a solucionar problemas en cuanto a la procuración de justicia de manera inmediata. Ahorita decía Adri que esta reforma igual y podría beneficiar a Hertz Manero. Yo no lo creo. Yo creo que no va a cambiar nada con Hertz Manero, porque esta reforma no toca nada en materia de procedimiento. No, precisamente, pero todo lo que integrado mal. Pero eso es lo que voy, no va a pasar nada, va a seguir exactamente igual. Porque hoy incluso un juez que es electo popularmente puede frenar a Hertz Manero, porque no se cambia nada en cuanto al procedimiento. No, porque lo sancionaría. No, en realidad no, porque hoy lo único que se impide con esta reforma es los amparos en materia de leyes. Nada más. O sea, Hertz Manero la puede regar y un juez por voto popular puede frenarle la carpeta, porque no se ha modificado nada en cuanto al proceso. Esa es una reforma que se necesita. Y si nos hacemos la pregunta, debería de haber sido la primera. Una reforma en materia de procuración de justicia que toque
justamente a las fiscalías y a los ministerios públicos. Esa creo que hubiera sido la primera. Esta es importante, sí. Esta toca la burbuja o toca a la élite, claro. Arriba, para abajo. Toca a estos jueces que deciden, por ejemplo, liberar a narcotraficantes pese a tener carpetas, pese a tener buenas investigaciones. Por ejemplo, ¿por qué liberaron al hermano del Mencho? Porque un juez creyó que no era posible que una persona de 70 años cargara un arma como es un cuerno de chivo. Esa fue la decisión, porque no puede cargarla. Tiene 70 años, no puede. Esa fue la decisión para dejar libre al hermano, más bien a un narcotraficante. Eso es lo que sí podría de alguna manera modificar esto. Sí podría esta reforma modificar, regular el nepotismo de alguna manera, empezar a modificar, empezar a equilibrar el barco dentro del Poder Judicial, pero no directamente la Procuración de Justicia. La Procuración de Justicia necesita una reforma a las fiscalías, pero es urgente, porque esa reforma a las fiscalías, esa es la justicia con la que todas eventualmente nos enfrentamos, con la que la gente eventualmente se enfrenta, que es el que te detienen por algún tipo de, que si secuestro, que si no fue secuestro, que si portación ilegal o no. O sea, esas reformas en cuanto al procedimiento que sí involucran a distintas autoridades, esa es la que necesitamos de manera urgente. Este es un primer paso y creo que la mayoría lo entendemos como un primer paso. No el único. Y aquí es donde se hace este llamado a esa mayoría calificada que hoy tiene Morena, porque la gente sabe que este es un primer paso, no el único. Y esa es la base medular de esto. Se les dio una mayoría calificada para no tener pretextos. ¿Vamos por el plan C? Sí. ¿Vamos por esta reforma? Sí. Pero no te quedas ahí. ¿En dónde está la reforma a las fiscalías? Gertz Manero no sirve como fiscal. Y no es el único. Está fiscales como el de Guanajuato, como el de Morelos, que quedan a la voluntad todavía de los congresos y del Poder Ejecutivo del Estado. Tienes que ir a esa reforma y ahí es donde también entra la responsabilidad de medios para presionar por esa otra reforma y decir, sí, esta, pero espérate, vamos por la que sigue, porque al menos estos 3 años tienes mayoría calificada. Vamos a lo último y dejo una pregunta para ver cuál de las 4 la quiere contestar, ya para ir cerrando porque estamos a 4 minutitos para que tengamos 1 hora de transmisión aquí en Estudio B. Deje su me gusta y coméntenos acá abajo qué es lo que piensa usted de todo este tema, pero ¿podrá pasar esta reforma al Poder Judicial? Claro que vienen modificaciones, incluso Olga Sánchez Cordero lo ha mencionado, que se van a hacer modificaciones, que se van a presentar estas reservas dentro de Morena, pero van a tener también impacto la oposición con todos estos movimientos que han intentado hacer y con todo lo que han intentado también desplegar de fuerza en las calles y también lo que vemos en redes sociales, ¿no? Porque de las redes se puede trasladar hacia la calle y de la calle igualmente hacia acá, hacia redes sociales. Entonces, ¿ustedes consideran o creen que sí pueden llegar a tener, aunque sea un impacto pequeñito, o la mayoría calificada que tiene Morena, el PT y el Partido Verde va a pesar, que es la voz de toda la gente? No, definitivamente no va a tener. Ahorita están desarticulados completamente, pues no se están peleando hasta en Atypical. Ayer creo que Pedro Ferriz le surtió, Tú eres pero la fan número 1 de Atypical. No, ya me ganaste. Es que y mira que Dani lo seguía. Fue impresionante. Pedro Ferriz reclamándole a Xochitl Gálvez, diciéndole que no es la líder que esperaban, ¿no? Que calladita se ve más bonita, que no estorbe, exacto, que si no va a ayudar, que no estorbe, pero también. Bueno, yo debo reconocer, porque además fue profesor mío de maestría, Yuri Servolov, o sea, no sé qué pasó allí, o sea, porque hay personajes que de pronto los conocí yo décadas antes y ahora dices, ¿qué pasó allí? Siempre fue derechoso. No sé, porque hay derechosos que incluso tienen intelectualmente, pues bueno, son derechosos y está bien, pero no, Pedro Ferriz ahora ya jugándole también al Gilberto, ¿qué es? Lozano, ¿no? Al de Frena. O sea, están desarticulados ya completamente, echándose la culpa. Oye, que el Javier Lozano le esté corrigiendo la plana al Pedro Ferriz es una tontería lo que están diciendo de que no, que fue al revés, que la mayoría el algoritmo y todo eso. Bueno, o sea, de verdad sí se les botó ya en la canica muy feo. No va a pasar. El problema, y yo creo que es ahí donde tenemos que echar el ojo, es que sí, o sea, va a pasar la reforma, estoy completamente segura, es que lo que pase de reforma sea una reforma que realmente empiece
a cambiar y a reestructurar el Poder Judicial, porque me queda claro que hay un cambio completamente en la estructura política, pero si no logra un cambio para bien de la justicia, ahí es donde en un año, en un par de años o en cuando empiecen a surgir estos problemas, ahí es donde creo que la oposición va a empezar a resurgir. Entonces está ahorita en la cancha de Morena, del Congreso, que esta reforma sea lo que realmente el país necesita. ¿Alguien más? Que se apruebe, para eso votó la gente. Sí, que se apruebe y que desencadene otras reformas necesarias, ¿no? Yo también segundo lo que mencionaba Meme Yamel, que es, o sea, sí, el Poder Judicial debe renovarse, pero también lo de las fiscalías, o sea, y eso tiene que ser, pero a la de ya. Y también lo que yo he venido insistiendo en este espacio es que no solamente se siga la agenda que deja López Obrador, que es importante, sino también las que se salieron de su agenda, que son como la de las 40 horas, que él dijo, no, se tiene que dialogar un poco más, pues que cree que ya se había dialogado, se hicieron los foros para eso, aunque le dijeron en esa mañanera en donde él dice que se dialogue más, dijo que se dialogue más, entonces también empezar a generar esa agenda propia de reformas, ¿no? Que sí, el presidente pues se enfocó en unas, sus razones las dijo, las conocemos todos, pero pues ya que se va, ahora sí empezar a inaugurar otra agenda. Pues ahí está los comentarios en torno a los trabajadores del Poder Judicial versus la reforma al Poder Judicial. Muy probablemente el tema no se agota, vamos a seguir hablando de él y... ¿Cuántos versos llevamos de eso? Y los necesarios. Seguramente vamos a seguir insistiendo desde este lado para tratar de dispersar esas malas ideas que hay en torno a la reforma al Poder Judicial, que sí se tiene que hablar y que no, también aquí se pone sobre la mesa. Entonces, quédese en todas las transmisiones que tenemos en Estudio B, deje su me gusta también en todas las transmisiones y comente, suscríbase, porque a lo mejor usted no está suscrito, cheque en Estudio B si sí está suscrito o no al canal hermano de Sin embargo al aire, y nos vemos la próxima semana aquí en Versus. Muchas gracias, Cri, por señalarnos que ahora la cámara es acá arriba. Nos vemos el próximo martes. Bye. Chao.